Bienvenidos a esta nueva temporada del canal y bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser un poco especial porque no va a ser algo totalmente lingüístico. De hecho, va a haber poca lingüística en este vídeo, pero va a ser un poco especial porque va a ser un vídeo de Halloween. Básicamente porque la filología también es cultura, son tradiciones y son leyendas, y hoy vamos a ver una de ellas aprovechando que es Halloween. Y está relacionada con un símbolo de Halloween. En vídeos de otras plataformas ya os he explicado la etimología de Halloween, y todos sabemos que uno de los símbolos de Halloween es la típica calabaza con una vela en su interior, decorada, con ojos, con sonrisa malévola, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? ¿Por qué la calabaza es un símbolo de Halloween? ¿Qué tiene que ver la calabaza con Halloween? Y para descubrirlo tenemos que conocer la leyenda de Jack-o'-lantern. Así que, quédate, que te lo cuento. Para entender esta leyenda debemos remontarnos casi 2 siglos atrás en la historia. En el año 1836, el periódico irlandés Dublin Penny Journal publica un cuento titulado Stingy Jack, o Jack el Tacaño. Según este cuento, hace siglos vivía en Irlanda un señor borracho y manipulador llamado Jack, y tenía tanta fama que hasta el mismísimo diablo sintió curiosidad por conocerle para comprobar su reputación. Una noche, el diablo se presentó ante Jack para decirle que había venido a llevarse su alma. Pero Jack, a pesar de estar borracho como una mecedora, le convenció para que le dejara tomarse una última cerveza. Pero cuando llegó el momento de pagar, Jack dijo que no llevaba dinero, así que le pidió al diablo que se transformase en una moneda y cuando el dueño del bar no mirase, volviera a su forma real y se reuniera de nuevo con él. El diablo aceptó, y Jack, en lugar de pagar con la moneda en la que se había convertido el diablo, se la metió en el bolsillo donde llevaba un crucifijo, impidiendo que el diablo recuperase su forma. A cambio de liberarle, Jack le pidió que le perdonase la vida por otros 10 años. El diablo, deseoso de tomarse la revancha, se volvió a aparecer a los 10 años y volvió a ser engañado por Jack, que le volvió a pedir como último deseo que subiera a un árbol cercano para tomar una manzana y dársela a Jack para comérsela. Pero cuando éste subió al árbol, Jack lanzó unos crucifijos alrededor para que no pudiera bajar hasta que no aceptara de nuevo sus nuevas exigencias. Esta vez, Jack le hizo prometer que nunca se llevaría su alma al infierno. El demonio, harto de Jack, aceptó y nunca volvió a por él. Sin embargo, un día Jack muere a causa de su adicción al alcohol y debido a la mala vida que llevó, Dios le negó la entrada en el cielo, así que Jack se dirigió a las puertas del infierno para pedirle al diablo que le dejara entrar. Pero el diablo le recordó su promesa de que nunca se llevaría su alma al infierno, así que el precio por haberle engañado tantas veces sería vagar eternamente sin poder entrar ni en el cielo ni en el infierno. Entonces Jack le pidió algo para poder ver por dónde caminaba y se le entregó un farolillo fabricado con un nabo en cuyo interior se encontraba una brasa que nunca se apagaría para poder alumbrar su camino. Y así es como esta leyenda comenzó en Irlanda y en menor medida en Gran Bretaña la tradición de las Jack-o'-lanterns, farolillos fabricados con nabos que se colocaban para adornar las casas de la vigilia de Todos los Santos, que es lo que originalmente significa Halloween, una contracción de All Hallows Eve. La hortaliza con una cara grabada simbolizaba al protagonista del cuento, Jack of the Lantern, o acortado en versión irlandesa, Jack-o'-lantern, Jack el del farolillo, quien con su astucia había mantenido lejos de él al mismísimo diablo. Según las antiguas creencias celtas, en aquella noche los seres sobrenaturales vagaban por el mundo de los vivos, una creencia que perduraba aún después de siglos de cristianismo, por lo que la gente creía que aquellos grotescos amuletos mantendrían a los malos espíritus lejos de sus casas. Esta tradición fue llevada a los Estados Unidos por los emigrantes irlandeses que durante el siglo XIX se instalaron en los Estados Unidos en grandes números. Una vez allí, esta se mezcló con una costumbre local. Los niños vaciaban calabazas y abrían agujeros a la altura de los ojos para usarlas como máscara. Dicha práctica ya está documentada incluso desde antes de la publicación del cuento de Jack. El cuento fue publicado en 1836, pero en 1834 ya se mencionan las máscaras a base de calabazas. La razón se debe de nuevo a la literatura. En 1820 se publicó La historia de Washington Irving, la leyenda de Sleepy Hollow,
un cuento gótico sobre el fantasma de un soldado de la Guerra de Independencia que supuestamente cabalga por la noche en busca de su cabeza perdida, usando una calabaza en su lugar hasta que pueda encontrarla. Ambas costumbres se mezclaron y así los nabos con los que fabricaban los jack-o'-lanterns fueron sustituidos por calabazas. Desde entonces se han convertido en todo un símbolo de lo que hoy en día se conoce como Halloween.